Nieves Rodríguez, La siembra de los números. Región de Lambayeque, Perú. María y Eli viven en un campo de algodón. Allí trabajan y sufren la presencia del patrón mientras alimentan sueños de futuro. El de Eli, llegar al mar y desde allí viajar a Europa. El de María, aprender matemáticas. La siembra de los números es la historia de estas dos niñas, la historia de la siembra de sus sueños que tiene la forma y la perfección de los números. Es la historia de dos caminos que se cruzan, también de cómo la amistad transforma sus trayectorias. El relato de dos niñas que sueñan más allá del algodón que las rodea. Aprende todo rápido, numeritos. Y no preguntes. O solo a mí. Ten cuidado con el patrón. El patrón lo reconocerás. Nieves Rodríguez, felicidades, La siembra de los números, que ganó el concurso de texto teatral en la Escuela de Navarra de Teatro, pero es la tercera parte de la trilogía de la amistad. ¿Los textos anteriores, Nieves, pueden leerse independientemente? Sí, sí, sí. Perfecto. Pueden leerse. Genial. Oye, ¿qué te lleva a tratar de esa historia de amistad con temas como la esclavitud infantil, la explotación laboral, la inmigración, Europa como horizonte de esperanza? Hay tantos temas en tu obra que me emocionó, porque a veces los textos teatrales para niños, algunos piensan que tienen que ser muy breves o con un solo tema. No. Toda la trilogía es mi tributo a Ana María Matute. Yo me enamoré de Ana María Matute siendo una niña y entonces después de leer toda su obra, no solo para infancia y juventud, sino también su teatro, sus novelas para adultos, la amistad es donde ella pone la mirada, la amistad como el lugar seguro, como el lugar desde el que es posible hacer absolutamente todo. Entonces, toda la trilogía siempre son dos niñas que gracias a la amistad o a partir de la amistad son capaces de cumplir sus sueños, ¿no? De llegar a sus deseos y de construir mundos paralelos al mundo que les ha tocado vivir. O sea que también, y esto creo que es algo que hace muy bien Ana María Matute, o sea, la ficción como un lugar donde todo es posible, el derecho a la ficción, el derecho a soñar, el derecho al deseo. Y entonces siempre son circunstancias, es verdad que en esta obra estoy en el Perú, ¿no? En los campos de algodón, en la región de Lambayeque, que además es una región donde está el algodón nativo de Perú, que es un algodón muy concreto y donde se habla, claro, del trabajo de niños y niñas. Y bueno, no sé si te estoy respondiendo, pero es que toda la trilogía tiene, todo el rato es la amistad en una circunstancia muy concreta, donde gracias a la sororidad, porque siempre son niñas, y esto para mí es importante, ser niña en este mundo es difícil. Es curioso porque parece como el tema de la explotación infantil pues forma parte del pasado, pero tú vas a Marruecos y encuentras niños limpiando de zapatos. En Perú yo he viajado y tengo la suerte de hacerlo cuando puedo, ¿no? Y te das cuenta de que hay todavía mucha explotación infantil y niños que a veces pienso pueden tener los sueños de libertad como él y como María. Aquí cito a Amelia Valcárcel, la filósofa y feminista histórica. Ella siempre dice, y creo que es algo que nosotros desde nuestra mirada europeísta siempre perdemos, que la democracia es algo que no está asegurado en la gran mayoría del mundo. Somos unos privilegiados, pero vivimos en un mundo muy reducido. El mundo no es nuestra Europa. No hay democracia en la mayor parte del mundo. Y este es el mundo de aquí y de ahora. Y si vivimos en un mundo globalizado, hablemos de todas las historias, ¿no? Pero qué triste que en el siglo XXI tengamos que tratar ese tema. Parece que sea el siglo de la revolución tecnológica, donde todos los males fueron resueltos y de repente seguirá habiendo niños y niñas en el campo de trabajo sin apenas tener sueños. Creo que era necesario que alguien lo escribiera. De todas formas, tú lo haces como cuento, como grito, como poesía. ¿Es posible, Nieves, que como investigadora teatral se estén buscando, por supuesto, nuevos lenguajes, nuevas formas de contar las cosas? Porque hablamos en este canal con Amaranta Osorio y Cía Pascual, que en su libro Clic, cuando todo cambia, pues también lanzaban una nueva forma de hacer teatro, de escribir teatro. En el caso, yo creo que lo que tienen en común Amaranta y Cía en toda la trilogía de ellas
es la palabra poética. Es decir, poder desgajar la palabra del lenguaje, poder llegar a la palabra semilla, poder llegar a la palabra que verdaderamente mueve el ánima, que conmociona, que emociona, que permite imaginar. Y en este sentido, no creo que sea, vamos, que la poesía en el teatro ha estado desde el principio, pero es verdad que hemos empobrecido a lo mejor la literatura para la infancia y la juventud. Y por eso, vamos, para mí reivindicar a Ana María Matute es fundamental, porque la experiencia de lo sublime yo la tuve con ella y te puedo asegurar que no entendía todo a través de la razón, pero ese no entender, bueno, me permitía poder entender a través de otros canales, que son los canales que tenemos abiertos nosotros los adultos y por supuesto las niñas y los niños. Y entonces creo que esa palabra es, bueno, la necesaria, es el derecho a la ficción. Me encanta, Nieves, tu pasión por Ana María Matute, que comparto contigo. Además, te digo, tuve la suerte en el 2002 de que Ana María Matute me presentara un libro en Barcelona. O sea, estuve cenando pues con ella y entonces había terminado Olvidado Rey Gudú, pero tenía en mi lista de libros leídos El Pequeño Teatro y tantísimas historias. Y sí, es la poesía de los niños, la violencia, fue única en ese caso, ¿no? Y me encanta que esté el eco de Matute en tus libros, en tu libro, pero es cierto también que curiosamente escucho como canciones protesta y a Víctor Jara con el Duerme, Duerme Negrito. O sea, me trajeron tantos recuerdos de infancia. Supongo que todo lo que leemos, todo lo que escuchamos acaba configurando el espíritu creativo de cada creador, como en tu caso, esa siembra de los números. Y somos lo que leemos. Por eso es tan importante escribir lo más complejo posible. Yo creo en la complejidad como un lugar de la posibilidad. Y cuando digo complejidad no digo un mundo hermético, sino todo lo contrario, un mundo que abre nuevos senderos. Creo en esa literatura y además creo en la literatura. Quiero decirte que hablamos de teatro, pero que la literatura dramática es fundamental, que puede ser el primer paso para el teatro antes de la experiencia escénica y que creo que son dos experiencias, lo dice Lola Fernández de Sevilla en El generoso prólogo, dos experiencias emancipadas. Leemos teatro, vamos a ver teatro, pero creo que son dos experiencias que pueden ser totalmente distintas. Me parece absolutamente certero de que hay que leer teatro como se puede ir al teatro, pero que nuestra juventud o nuestros niños no están acostumbrados a leer teatro. ¿Será porque los docentes no les empujan hacia ello? ¿Será porque los papás lo ven como algo raro? Pero habría realmente que hacer llegarle muchos textos dramáticos a los chicos. Oye, Lola Fernández de Sevilla, que también conozco personalmente, gran dramaturga, cuenta en tu prólogo que hubo una evolución, que el texto creció, que el texto cambió con el tiempo. ¿Cuándo empezó la siembra de los números para que se pueda hablar de una evolución del texto? Empezó en 2018. Terminé de escribir, creo que en 2016, sí, o en 2017, no lo recuerdo, la segunda parte, que es Lo que vuelve a casa y otros árboles, que ganó premios GAE de teatro infantil. Y ese verano, yo en verano siempre empiezo las ideas, luego no sé cuándo las termino, pero en verano, que es cuando tengo más tiempo, pues bueno, empecé a imaginar la siembra de los números. Y bueno, al final han sido 2 años de correcciones, ella me lee, ella me lo lee todo, también tengo otros amigos faros que, bueno, me dan, digamos, sus correcciones, nunca mejor dicho, me guían, me acompañan, pero bueno, Lola de una manera más, vamos, siempre es Lola, ¿no? La primera lectora de mis textos, esta es la verdad, y que además creo mucho en su criterio. Entonces fui corrigiendo, precisamente porque tiendo a una dureza en el texto que a lo mejor no es lo más conveniente y entonces tengo que hacer, bueno, pues mucho trabajo con las palabras, con el lenguaje, ¿no? Que es donde yo disfruto más y donde puedo estar mucho tiempo haciendo ese trabajo porque me encanta. ¿Qué te despertó la necesidad de contar esa historia y contarla así? O sea, todos tenemos un punto de arranque, pues, ¿no? Yo empecé a escribir, estaba Donald Trump de presidente de los Estados Unidos. Claro, entonces, pues fíjate, te voy a contar una historia un poco, pero bueno, empecé por ahí, ¿no? Y era tan doloroso lo que estaba haciendo desaparando a los niños y niñas de sus familias. Y los niños en jaulas, Nieves, los niños en jaulas. Totalmente. Amaranta Osorio tiene un texto sobre esto, por cierto. Wow. Sí. Bueno, pues dije, madre mía, estamos en un mundo, porque al final el pasado regresa, el pasado no es algo que se haya pasado, el pasado es presente y es por eso que construimos futuro, ¿no?
Entonces, en esta idea de circularidad del tiempo, pensé, madre mía, pues vamos a volver tienen que volver a emigrar a Europa, porque el patrón de allí, ¿no? Que es lo que dice en un momento dado Eli, el patrón de Estados Unidos no nos quiere. Y entonces pensaba también en los niños y niñas de nuestro exilio, ¿no? Los que nos íbamos a América Latina desde Europa. Y entonces empezó el viaje así, o sea, pensando en la imposibilidad de dónde puedo yo construir mi futuro, ¿no? Y por eso Eli viaja a Europa, que es algo impensable, ¿no? Porque no viajaría tampoco en barco, es casi como un tiempo pasado que nos regresa, pero nos regresa cuando hacemos políticas en cuestión de migración, bueno, atentando a los derechos humanos. Oye, hay dos frases que me golpean. Una, las niñas no vamos a la escuela. Y luego otra frase, cuando la tierra ya está demasiado cerca de la frente, terminamos. O sea, si te pones en la piel de esas niñas, teniendo en cuenta que nuestros niños lo tienen todo y viven en un estado de bienestar y de comodidad casi insultante, que existan todavía seres humanos en el mundo que sufren la esclavitud laboral, el trabajo de un patrón, que no tengan esperanzas, pone la piel de gallina, ¿verdad? Y creo que lo que haces tú es necesario, que es despertar la mirada de esos niños acomodados que pueden llegar a pensar que es un mal cuento de hadas, la peripecia de él y de María, ¿no? Y que es cierta y que es real y dolorosa. Bueno, que es cierta y que es real y que, vamos, no sé, mi concepción del tiempo igual es un poco laxa, ¿no? Pero que nuestras abuelas también trabajaban siendo niños y niñas, que dice que es que tampoco hay que viajar ni irse muy lejos. Y esto fue ayer. Es cierto. Y esto fue ayer. Y esta es una realidad. Lo que pasa que creo que dentro de la realidad se puede construir mundos. O sea, nosotros hemos llegado a este mundo porque hemos venido construyendo lo que creíamos que no era adecuado, construyendo este nuevo mundo. Y siempre hay que seguir construyendo, ¿no? Es esta idea de María Zambrano, la democracia no es un objeto, es ir haciéndose cuestión, o sea, es ir cambiando aquello que... Y en este sentido, claro, el derecho a la ficción, que sé que lo estoy repitiendo mucho, pero como el derecho al espacio de la libertad, que debería ser un derecho fundamental de la persona, es el único resquicio que tienes cuando tu realidad es terrible, ¿no? Y esto lo hace muy bien Ana María Matute. Cómo conseguir la belleza en el mundo más terrible. Porque ella fue una niña de la guerra civil, ¿no? Cierto. Oye, pero en un mundo tan convulso y colapsado como el nuestro, creo que estamos dando un mal ejemplo de democracia a los niños. Así en palabras, la verdad. Oye, la suma de los números. Yo es que odiaba las matemáticas y tengo muchos amigos míos que son de letras que odiaban las matemáticas. Me gusta que trates las matemáticas, ¿no? Porque sembrar números, pues es abrir las posibilidades matemáticas, abrir todas las esperanzas. ¿Por qué elegiste esa pasión de los numeritos por las matemáticas? A mí es que me han gustado siempre mucho las matemáticas. Luego tuve que elegir, que me parece que es casi el primer divorcio, ¿no? Del conocimiento, ese momento en el que tienes que elegir si eres de ciencia o letras, y finalmente hice latín griego. Pero lo viví como un verdadero divorcio. Digo, bueno, es que yo ya nunca más voy a... bueno, las matemáticas es un lenguaje, es como nuestro lenguaje y sirven para ordenar el cosmos, como todos los lenguajes. Pero también, como todos los lenguajes, sirven para desobedecer el orden. Y en este sentido, bueno, pues Eli ama las matemáticas porque ha tenido una enciclopedia de matemáticas. Sí. Amas aquello a lo que tienes acceso o más bien es un regalo de la tía, ¿no? Quiero decir que es algo que para ella también es emocional, es el único regalo que le hizo su tía, esa enciclopedia de matemáticas. Es curioso, ¿no? Tenemos un solo libro y lo que este libro te configura, te transmuta, te convierte. O sea, qué maravilla en cierta forma, ¿no? Ojalá todo el mundo tuviera un libro que le transmutara, le transformara, le mejorara, le enriqueciera. Oye, qué hermoso texto, la Sema de los Números. Esperamos un día verlo en los escenarios. Nieves. Bueno, se estrenó, se estrenó en la Escuela Navarra de Teatro, perdona que no te lo he dicho, porque la Escuela Navarra de Teatro lo estrenó el 26 de diciembre del 2020 y hicieron un montaje muy hermoso, la verdad. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Quedaste satisfecha? Sí, claro, sí. Y además Ramón Vidal, que es el director, hizo algo que agradezco, ¿no? Porque
digamos que hubo momentos en donde sacó el humor y es necesario quizá para una historia así, ¿no? Momentos de relajación, vamos a decir. ¿Y había niños entre el público? ¿Cuál fue su Sí, reacción, sí, sí, Nieves? había niños, padres y madres. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¿Estás trabajando en algún otro texto teatral en ese momento, Nieves? Sí, estoy ultimando un texto extraño en el que estoy uniendo una experiencia de adulta, que es la muerte de mi padre en 2017, con ¡Wow! una reminiscencia de infancia, de ¡Wow! cuando íbamos a Santander, ¿no? Que es de donde él era. Y bueno, estoy haciendo un viaje a la niñez muy bonito, eh, muy bonito. O sea, para mí bueno, es un Maravilloso. viaje muy bonito, pero que insisto que tengo un borrador completo, pero mis lectores me dicen que todavía sigue siendo un lenguaje muy complicado y un poco dura la historia y que rebaje. Así que a ver si lo consigo. Oye, tenemos otra pasión compartida. No se pueden ver aquí, podría mover la cámara. Estoy lleno de marionetas, porque como Thomas Mann o García Lorca, a mí las marionetas me convirtieron en escritor. Tú tienes un texto, se llama Anciana, de paisaje y memoria, ¿verdad? Sobre el mundo de los títeres, de las marionetas. Cuéntanos un poco de esa obra. Pues esta obra fue por la compañía Danza Impulso, que está liderada por la bailarina Maricruz Panchuelos, y ella me dijo que quería hacer, porque tiene familia extremeña, un trabajo de recuperación del mundo rural, pero que quería convertirlo en un espectáculo para niños y niñas. Y ella sabía desde el principio que quería conjugar danza y títeres. Y de hecho la obra es solo ella en escena. Entonces, bueno, ella hizo un curso conmigo en el que yo daba clases sobre María Zambrano y entonces fue como, bueno, como que nos conocimos ahí y encontramos un lenguaje poético común. Me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú Anciana de paisaje y memoria? Para mí fue una experiencia nueva, porque claro, ¿cómo construyes una dramaturgia para un espectáculo sin texto? Y después de 3 intentos creo que lo conseguimos, quedamos contentas ella y yo, y creo que es un espectáculo muy bello, muy sensorial, que consiste en recuperar pues las danzas, los trabajos, la forma de convivir de los pueblos, cómo se convivía antiguamente los pueblos. Y la verdad es que fue un espectáculo muy bonito. Se estrenó primero aquí en La Cabrera, aquí en Madrid, y luego en el Festival Pendientes de un Hilo, que fue el año pasado. Así Muy que bien. bueno, fue una experiencia muy bonita. Wow, bravo. De experiencia bonita en experiencia bonita uno se hace hermoso y hace hermoso el mundo. Para terminar, Nieves, oye, tú eres investigadora. ¿Hacia dónde va el teatro para niños y para jóvenes? Creo que Asitec está haciendo un teatro extraordinario, un trabajo extraordinario, quería decir, porque nos permite leer teatro, cosa que durante mucho tiempo tenías que ir a bibliotecas o librerías especializadas. Como conocedora de ese mundo, ¿hacia dónde va el teatro para niños y para jóvenes? Si es posible adivinarlo. ASITEC lo que hace es un trabajo de edición y difusión muy importante, y no solo a nivel nacional, sino también internacional. Gracias a ASITEC tenemos acceso a textos de autoras y autores de otras orillas.
hay mucho teatro para la infancia y la juventud, pero creo que las grandes compañías, ¿no? Que son mis maestras, las que llevan aproximadamente 20 años en los escenarios, creo que todas tienen en común la palabra símbolo, la palabra metáfora. Es decir, construir mundo del mundo. Este lenguaje, ¿hasta dónde se puede seguir indagando? Pues no lo sé, pero entiendo que se podría seguir indagando en otra forma de lenguaje, y otra forma de lenguaje también teniendo en cuenta las nuevas experiencias tecnológicas que tienen niños y niñas, que es una experiencia que tienen, otra forma de adentrarse en el lenguaje, que puede ser conjugado con el teatro, o quizá no, quizá el teatro debe ser todavía esa otra alternativa. Yo no lo sé, creo que se podría explorar por ahí y buscar híbridos interesantes. Pues es cierto, Nieves, creo que todo está por contar todavía. Hace escasos días Marta Almirall presentó un espectáculo de danza y teatro donde los espectadores nos poníamos unas gafas 3D con un trabajo tecnológico profundo, impresionante, que nos emocionó. O sea, todo está hecho y todo está por hacer. Y creo que eso es brillante para gente talentosa como Amaranta, como Itziar, como tantas personas, y como Nieves Rodríguez, que con la Semana de los Números nos da un trozo de poesía para que nuestra vida sea, a pesar de la tristeza de lo que leemos, más hermosa. Nieves, adelante, felicidades. Vamos a estar pendientes de sus textos y nos vemos, como siempre digo, en las librerías y en los teatros. Gracias, Jordi. A ti, Nieves.